Nosotros nos presentamos a las elecciones municipales con un lema que es gobernar para la mayoría. Y creo que precisamente esto es lo que tenemos que hacer a partir del 24 de mayo. Ese es el gran cambio político que creo que tenemos que propiciar, y en eso estamos los socialistas a partir del 24 de mayo. Porque es cierto que hay muchísima gente hoy que considera que sus gobiernos, tanto el municipal como el autonómico y el de España, no gobiernan precisamente para el interés de la mayoría de españoles y españolas. Siempre he defendido que España merece reescribir el pacto entre generaciones que fue firmado a principios de la democracia, sobre todo bajo los gobiernos de Felipe González, bajo los gobiernos del Partido Socialista. Un pacto entre generaciones que, de manera muy sintética, decía lo siguiente, y es que el estudio te llevaba a poder encontrar un trabajo digno, que trabajar te llevaba a poder cobrar un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes, que el pago de impuestos hacía que pudieras tener a cambio unos servicios públicos de calidad, que nuestros mayores, cuando se retiraran de la vida laboral, podrían cobrar una prestación, una pensión digna con la que poder llegar al fin de sus días, y también que nuestros hijos y nuestras hijas iban a tener un futuro mejor al que nosotros tenemos o tuvimos cuando teníamos su edad. En el centro de ese pacto entre generaciones que tenemos que volver a reescribir entre todas las generaciones de españoles, creo que tenemos que situar en el corazón de ese pacto entre generaciones el fortalecimiento del estado del bienestar. Esta es la clave. El enfermo depende del sano, el desempleado depende del empleado, la víctima de violencia de género depende del compromiso social, el mayor depende del joven, en lo que representa el cobro de la pensión. Bueno, yo creo que fortalecer todos esos lazos, el fortalecer ese pacto entre generaciones es fundamental para salir de esta. El ser conscientes de que todos estamos en el mismo barco y que, en consecuencia, la suerte de un compatriota también influye en la suerte que podamos tener en primera persona. Ayer, los datos de la encuesta de la población activa lo que nos dicen es que si el Gobierno de España pretendía crear durante este año, así lo anunció el presidente del Gobierno en el pasado debate del Estado-Nación, 800.000 puestos de trabajo, ha empezado de la peor manera, ha empezado destruyendo 114.000 puestos de trabajo. En Castilla y León más o menos ocurre lo mismo. Hay 88.000 empleos menos, hay 36.000 parados más, y hace 2 días conocimos precisamente, me refiero en términos de legislatura, conocimos hace 2 días el que la despoblación que azota a Castilla y León en un 50% del conjunto de España se ejemplifica o se materializa, mejor dicho, en la comunidad de Castilla y León, ¿no? Nosotros hemos propuesto, como saben ustedes, una reforma constitucional. Una reforma constitucional que creemos que va a ser un acicate para regenerar la vida democrática en nuestro país y para mejorar la calidad institucional de España. En esa regeneración democrática proponemos modificar la ley electoral, abrir las listas que ahora mismo están cerradas. Nosotros apostamos por desbloquear esas listas. Apostamos también por la limitación de mandatos. Apostamos también por revisar a fondo el aforamiento de los diputados y diputadas. En el caso de Luis Tudanca, aquí en Castilla y León, ha propuesto la supresión total de los aforados y de aforadas. Me parece que es una buena medida que lo que hace es propiciar el que precisamente la gente vea que no hay un sistema judicial de primera y de segunda en función de si eres aforado o no eres aforado. Una de las cuestiones que queremos plantear también, aunque no son cuestiones que afectan a la redacción de la Constitución, sí que afecta a leyes, digamos, nucleares de nuestro sistema constitucional. En relación con la amnistía fiscal, con el caso Rato, con el caso Bárcenas, lo que hemos propuesto es lo siguiente, y es que la agencia tributaria, a todos aquellos que nos presentemos a un cargo de responsabilidad institucional, a un cargo de responsabilidad política, la agencia tributaria, digo, cree o apruebe un certificado fiscal donde el responsable público, al principio y al final de su mandato, tendrá una fotografía de cuál es su patrimonio y, por tanto, será certificado por la agencia tributaria esa validez del patrimonio que tiene ese responsable público al principio y al final de su mandato. Es decir, no ocurrirá como hasta ahora, que de alguna manera fiamos o nos confiamos en lo que diga el responsable público sobre su situación patrimonial, sino que tendrá que ser la agencia tributaria quien expida ese certificado fiscal y que nos diga exactamente cuál es la situación patrimonial de todos y cada uno de los responsables públicos. Ayer, ¿qué hizo el Partido Socialista? El Partido Socialista ayer hizo algo que no ha hecho ninguna formación política en este país, y es
abrir un portal que hemos llamado el Portal de la Transparencia, donde todos y cada uno de nuestros candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas han puesto negro sobre blanco a disposición del público, de los medios de comunicación, cuál es su declaración de bienes. Su declaración de bienes. Ustedes entran hoy en la página web del Partido Socialista y podrán ver mi declaración de bienes, la declaración de bienes de Luis Tudanca, la declaración de bienes de todos y cada uno de los candidatos y candidatas que se presentan por parte del Partido Socialista. Me gustaría que todos los partidos políticos, desde los emergentes, como los califican, a los más tradicionales, como el Partido Popular, aunque de este último la verdad es que creo que podemos esperar muy poco, hiciesen lo mismo. Yo soy de los convencidos de que la reforma laboral del Partido Popular lo que ha hecho ha sido, uno, abrir las puertas no solamente al despido masivo, y ahí están los datos de la encuesta de población activa, sino dos, también a una deflación que están sufriendo muchísimos trabajadores y trabajadoras y trabajadores autónomos. La pérdida de capacidad adquisitiva, el bajón en los salarios de muchísimos trabajadores, sobre todo de los menos cualificados, ha superado hasta incluso el 15, el 20% de media anual durante estos años de crisis. Bien, les anuncio que durante la próxima semana el Partido Socialista propondrá y presentará las grandes líneas de su reforma laboral. Durante estos últimos 36 años de democracia, España ha sido capaz de construir un país de derechos, ha sido capaz de construir un país de libertades. Yo creo que la generación que representamos Luis y yo estamos llamados también a construir, junto con muchos de vosotros y vosotras que estáis aquí presentes, la España de las oportunidades. Oportunidades para nuestros jóvenes que están exiliados por motivos económicos fuera y que tienen que repatriarse para liderar ese gran cambio social, económico y político que necesitamos en nuestro país. Oportunidades para los mayores de 45 y 50 años, a los cuales el mercado de trabajo les niega una oportunidad laboral cuando están en plenas facultades de su desarrollo profesional. Oportunidades para muchísimas familias que están en riesgo de desahucio y que merecen una segunda oportunidad porque su situación económica nada tiene que ver con decisiones económicas, sino con una crisis económica que se ha llevado por delante muchos de su futuro y en buena medida también el presente. Y oportunidades también, y no quería dejar este momento de decirlo, para las mujeres, que son las que más sufrís y que más sufren la desigualdad y los efectos de los recortes perpetrados por el Partido Popular. Nosotros hemos propuesto en el Congreso de los Diputados que había que no recortar, como está haciendo el Gobierno de España, los seguros agrarios, en primer lugar. En segundo lugar, creo que necesitaríamos una negociación mucho más activa y positiva que lo que ha hecho este Gobierno en Bruselas, donde ahora mismo pues, la política... La PAC, la política común por excelencia de la Unión Europea, sobre todo donde transfiere rentas y subvenciones es a las grandes explotaciones en detrimento de las medianas y pequeñas explotaciones. Creo que tenemos que equilibrar esa financiación y eso es lo que vamos a hacer los socialistas, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones cuando hablo de reindustrializar, ayer estuve en Ponferrada, en el Bierzo. En el Bierzo hay unas fantásticas, como conocéis, castañas, vino, hay también unos excelentes pimientos y creo que lo que hay que hacer es apostar por la agroindustria. Y la cultura de la agroindustria precisamente es una cultura muy exportadora. Yo he conocido explotaciones agrarias y ganaderas que precisamente prácticamente el 50-60% de sus pedidos los exportan, ¿no? Bueno, pues yo creo que apostar por la reindustrialización o por la industria pues significa también apostar por la agroindustria, ¿no? Que es muy competitiva y nosotros pues de cara a otros países tenemos muchas potencialidades que explotar, ¿no? Nosotros aprobamos una ley de medio rural que el Partido Popular pues, simplemente ha postergado, ha metido en un cajón. Y también cuando hablo con muchos de los trabajadores del medio rural, de ganaderos y agricultores, muchos de ellos son autónomos, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que hacer una reflexión sobre el trabajo autónomo en nuestro país. No solamente porque hay muchas personas de más de 40 años, seguro que aquí hay algunos de vosotros que lo sufrís en primera persona, que sois falsos autónomos, lo que llaman coloquialmente falsos autónomos, es decir, trabajadores que tenéis que pagar vuestra cotización a la Seguridad Social, pero trabajáis para una empresa, como si fuese una empresa un trabajo por cuenta ajena, pero que se ha convertido en un trabajo por cuenta propia. Yo creo que nosotros, una de las propuestas que vamos a hacer, y ya se lo anuncio, aprovechando que me preguntabas por un sector que tiene mucho trabajo autónomo, nosotros vamos a hacer reformas que propicien lo siguiente, y es que los trabajadores autónomos paguen los impuestos en función de cuál sea su nivel de ingresos mensual.
Y cuando a eso me refiero, no solamente me estoy refiriendo a la cotización a la Seguridad Social, sino también a los impuestos que tiene que hacer frente el autónomo desde el punto de vista mensual y también trimestral. Estamos en una estrategia de reindustrializar España. El otro día cuando estuve en Soria, Luis me lo decía muy bien, ¿no? Aquí reindustrializar, no, aquí industrializar, porque prácticamente no hay industria en muchísimas de las provincias de Castilla y León como consecuencia, bueno, digamos pero no solamente en Castilla y León, sino en el conjunto de España, hay industria porque existe el sector de la automoción. Por tanto, creo que hay que apostar por el sector de la automoción, pero también tenemos que poner en marcha otros motores de crecimiento económico y de creación de empleo. Y creo que la agroindustria es claramente uno de ellos. Y, por tanto, eso significaría que el sector agrario tendría toda la prioridad por parte del Gobierno de España, ¿no? Nosotros queremos una sanidad pública, gratuita y universal. Así es. Nosotros estamos en contra del copago farmacéutico, del copago hospitalario. Estamos en contra de la gestión privada de la sanidad pública. De hecho, creo que el Partido Socialista, allí donde no ha gobernado y está en la oposición, ha demostrado claramente que es así, y donde ha gobernado no ha instaurado, por ejemplo, ni el copago farmacéutico ni el copago hospitalario, que abrió las puertas. Es verdad que algunas comunidades autónomas no se atrevieron al segundo, pero sí al primero. No lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Partido Socialista entiende que los derechos no se pueden convertir en mercancías, que el argumento de la racionalización no puede confundirse con el racionamiento y, por tanto, de la privatización de lo que es de todos, que son los servicios públicos. Nosotros, ¿qué hemos planteado en relación con la educación? Hemos planteado que en 8 años, tiene que haber un nivel de inversión pública en educación pública equiparable a la media europea, que está en torno al 6%. Nosotros, nuestra ambición es situar en 8 años la inversión en educación pública en el 7% del Producto Interior Bruto. Es posible, se puede hacer, los números salen. Creo que además mejoraría y mucho la productividad de nuestro país, la competitividad de nuestro país. Queremos hacer una apuesta decidida por la formación profesional. Nos preocupa y mucho la tasa de abandono escolar. En aquellas comunidades autónomas donde la tasa de abandono escolar es inferior, son aquellas comunidades autónomas que tienen un índice de matriculación en formación profesional superior. Hay que apostar claramente por la formación profesional dual. Ahora mismo el número o el porcentaje de matriculación en formación profesional vinculada con la formación profesional dual me parece que no representa más del 9%. O sea que tenemos que apostar y más por la formación profesional dual. Y creo que además tenemos que aumentar la plaza, o las plazas, mejor dicho, la oferta de plazas de formación profesional. Nuestro compromiso es que en 4 años pondremos o aumentaremos la oferta de plazas de formación profesional en 200.000, porque creo que se puede hacer y que debemos de plantear ese reto.